¿Quieres aceptar a Cristo? Ahí enfermo, ahí muriéndose. Cristo, no. Muriéndose. Esto pareciera contradictorio. Es la última misericordia que Dios ofrece al que está así. Independientemente de lo que haya cometido, cualquier falla, falta, el hombre es pecador y Dios está dispuesto a restaurar, aunque sea en el último momento de su vida. Pero aún así, muchos rechazan el último favor de Dios. Bueno, lo cierto es que el rey esperaba eso, una palabra de aliento. Y el profeta le dice, ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Oye, qué consuelo. ¿Ah? Que usted está esperando la acetaminofén y le traigan, qué sé yo, usted le puede traer por ahí, Regosal. Oye. Bueno, entonces, pero este rey fue muy audaz, porque al rey honró a Dios, y el que honra a Dios tiene facultad de recordarle a Dios lo que ha hecho para Dios. Ahora, el que no honraba a Dios, ¿con qué derecho le exige a Dios? Este rey había honrado a Dios, había derribado la idolatría, había restaurado el templo, lo había arreglado, y había restaurado la parte sacerdotal, hizo muchas cosas que a Dios le agradaron. Y cuando el profeta se va, y entonces Ezequías, oye, la palabra es fuerte, el profeta se va, Ezequías se voltea a la pared y llora ante Dios y le habla a Dios y le dice al Señor, Señor, acuérdate que he andado rectamente ante ti. Mira que yo edifiqué el templo, las ventanas, las puertas y restauré el sacerdocio. Acuérdate, Señor. Cuando él llora, se lamenta, gime, porque Dios quiere ver gente que se humilla ante Dios. Entonces, cuando él escucha, Dios escucha esto, no pasaron ni, qué sé yo, ni 30 segundos sería. El profeta no se había salido todavía de la casa. Cuando iba por el patio, Dios bajó en la conciencia de Isaías y le dice, devuélvete, Isaías, di a mi príncipe Ezequías que yo le devuelvo 15 años más de vida y lo restauro otra vez. Porque Ezequías había aportado para Dios cosas buenas, y cuando alguien aporta para Dios cosas buenas, tiene derecho de exigirle al Señor algo, por lo menos recordarle. Y Dios obviamente va a ver el expediente y va a decir, efectivamente, sí hiciste eso, hijo. Bueno, esperaba escucharte, te devuelvo la salud, o te devuelvo la finanza, o te devuelvo la casa, o te devuelvo el conflicto, sales del conflicto que tienes en la parte de la justicia, qué sé yo. Una confianza de un rey en el hecho de muerte hacia Dios. Por eso el título, los que confían en Dios son como el monte de Sión. O sea que Dios compara al creyente como el centro de Israel, Jerusalén. ¿Y quién acaba Jerusalén? ¿Quién puede acabar a Jerusalén? ¿Quién puede acabar ese monte? Han querido acabar a Israel desde hace por 200 años y no han podido. Dios ha entregado al pueblo, al enemigo, para una restauración, para una disciplina, pero aunque cae y está allí gaspaleando, como dice, pero no está destruido porque todavía tiene vida y todavía pues se mueve aunque sea gateando. Destruido cuando está muerto, listo, descuartizado. Entonces, Dios ha pasado a Israel, ¿verdad?, por la caída, por el conflicto, pero nunca lo han destruido. Para enseñanza lo ha permitido Dios. Entonces, en nuestra situación, que vinimos al Evangelio, que estamos en esta carrera, no es la excepción, hermana Isabel. Aquí van a venir jamaqueos, aquí van a venir pruebas, aquí van a venir conflictos, aquí van a venir noticias malas, aquí van a venir cualquier tipo de tempestad, de tribulación en nuestra familia, al país. Mira, hay un salmo que se me escapó, que dice que el que confía en Dios no tiene temor de malas noticias.
Él no teme malas noticias, está preparado para recibir en cualquier momento una mala noticia y entonces enfrentarla y superarla. Si la enfrenta, la recibe y superas eso, no puedes quedarte ahí. Porque si te quedas en una mala noticia y la haces parte de tu vida, de ahí en adelante, la tristeza te va a embargar y te puede envolver la depresión. Y la depresión mata. Porque el enemigo de las almas, ¿sabe dónde trabaja? En los sentimientos. El enemigo es muy audaz para obrar en los sentimientos de nosotros. Entonces los sentimientos, mira, hay que tener mucho cuidado de abrir muchas puertas, ventanas a los sentimientos. Me dice que el que confía en Dios no tiene temor de recibir malas noticias. La recibe porque él sabe que en cualquier momento va a venir mala noticia. En cualquier momento nos vamos a morir. Pero el que está en Cristo, confiado está. El que está en Cristo sabe que si le viene un ataque cardíaco fulminante, para arriba es que va. Porque ya tiene su nombre inscrito en el libro de la vida, está haciendo buenas acciones, está cumpliendo con Dios, no la coge para abajo, la coge para allá, para el cielo. El alma se desprenderá al reino de los cielos. Entonces hay que estar preparado. Los que confían en Dios no tienen temor de muerte, porque Jesús dijo, el que cree en mí y vive, aunque muera, vivirá. Y le dice a Marta, ¿tú crees esto? Sí, preguntándole también, porque hay gente que no cree. Gente que no cree y le da pánico la de muerte. Pero cuando nosotros entendemos por la palabra, la historia y lo que pasaron estos hombres, es para que la palabra nos nutra, para que la palabra haga en nosotros como la persona cuando está desnutrido, el niño desnutrido, y le dan alimento. Oye, se va nutriendo, se va llenando, va recuperando los kilos, la fortaleza, y entonces cambia la apariencia. Así nos quiere Dios. Ahora, Dios compara al creyente como ese monte de Sión que nadie lo va a poder derribar. Ese monte de Sión, Israel queda en altura, porque todo en aquel tiempo, la mayoría de las naciones se fundaban en alturas, en montes, en alturas. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando viniera contra ellos, tuviera dificultad para tomar la ciudad. Por eso ellos edificaban en altura, muy poco en plano. En plano era un blanco fácil, pero en altura no, porque había que subir para tomarlo. Y como de la altura hacia allá, hacia los que vienen subiendo, son un punto blanco de lanzar una saeta, cualquier cosa y derribar. Por eso las ciudades se construyen en altura. En este caso, Israel no es la excepción, que está en altura también. Entonces, pero con todo eso, cuando Dios entrega una ciudad, di que esté lo más alto. Porque Él construía los castillos, los reyes antes, en altura, por eso. Para que cuando el enemigo viniera, tuviera el atalaya, el que vigilaba, tuviera la visión fácil. Ay, viene el enemigo, y le avisaba al rey. Entonces, todas estas cosas, hermanos, tienen una enseñanza para nosotros. No para destruirnos, sino para dar una lección, para que aprendamos que a Dios hay que seguirle como Él manda en las Escrituras. ¿Entiendes? Entonces, las cosas que nos van a pasar no es para que nosotros nos sintamos desprotegidos, que nos sintamos aislados o que nos sintamos olvidados por Dios. Si efectivamente Dios trabaja en el silencio, efectivamente Dios trabaja cuando hay problemas, efectivamente Dios permite un problema para que el creyente en el problema vaya creciendo, vaya madurando y vaya desprendiéndose de muchas cosas que le hacen una contrariedad en su vida personal y espiritual. Vea, se lo pongo a este punto de vista. Si tenemos un martillo, ¿verdad? Es una masita de metal y tiene un orificio en el medio, ¿verdad? Cuadrado. Eso tiene que llevar un cabo de madera. Entonces, supongamos que alguien sabe trabajar eso en la casa. Vamos así, ¿cómo se sabe eso? Yo medio sé. Entonces nosotros buscamos un palo más grueso que el espesor del cabo, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces si conseguimos un palo, el palo de repente tiene corteza. Y una corteza que hay que quitarle. La corteza es como un camuflaje que tiene. Se le quita la corteza, una parte. Entonces se le quitan las asperezas que tenga, las abolladuras que tenga el palo. Con el cuchillo, con algo, se le va a dar.
afilando, con un machetito afiladito, y le va dando, y le va buscando el molde para que entre en el orificio del metal. Y le hace el molde para que empuñarlo en la mano y quede bien sujeto. ¿Verdad? O sea, es una obra como una obra de arte. Pero vea, primero soltó la corteza y después le fue quitando para que llegara al molde de la mano y lo introduce. Después que lo introduce hay que pasarle una lija para quitarle las estrías que pueden quedar y no nos hiera la mano. Y si quiere alguno le va a echar que un barniz y queda más liso posible, más moldeable a la mano. ¿Verdad? Es un proceso, si se da cuenta. El palo tuvo que quitarle la corteza, tuvo que llevarlo a la moldura de la mano y tuvo que... Entonces, cuando nosotros nos pasan pruebas en la vida, o problemas, o noticias de familiar, o vecino, o X cosa, o lo que nos pase económicamente, o estas cosas, eso no es señal de que Dios no se olvidó de nosotros. Eso no es señal de que estamos derribados. Eso no es señal que Dios se apartó. Eso no es señal para nosotros descarriarnos. Eso es señal que Dios está preparando esa estructura como el palo. A ver si entendió. Mire cómo se llevó este palo a este estilo. Pero este palo de primera no era así. Este era bueno, no sé de qué grueso sería el palo para sacar algunos 10 o 20 palos de cepillo. Pasó un proceso para ser útil y barrer y sacarle aquí, ¿qué? Bueno, este tú sabes, pero sacarle aquí una roca para que entre en el cepillo. Es una obra de arte. Dios quiere hacer nosotros una obra de arte. Dios quiere hacer nosotros una obra perfecta. Que Dios nos ha desamparado. O no es señal que Dios se olvidó de nosotros. Es señal que el creyente empieza a entender, oye, ¿por dónde vendrá Dios conmigo? ¿Será que me está enseñando algo? ¿Será que me va a enseñar algo? ¿O será que me va a hacer desprender de cosas que yo todavía tengo? Ahí es que hay que poner la mentalidad. ¿Será que Dios me va a desprender de algo? Porque hay cosas que no hacen daño. Entonces Dios quiere limpiar ese instrumento. Dios quiere limpiar ese palo. Dios quiere llevar ese palo, mira, a algo útil, como ese palo de cepillo. Introducirlo en el cepillo y barra bien. ¿Verdad? Entonces hay un proceso, y los procesos tenemos que entenderlos a la raíz bíblica. Si no lo entendemos, no entendemos, vamos a ser unos creyentes fracasados. Vamos a ser unos creyentes errados. Creemos en Dios pero sin convicción. Creemos en Dios pero sin fe. Pero cuando el creyente, mira, se encuentra con esta palabra, como un David, entonces el creyente va creciendo en fe. Crece en fe. Crece como cristiano y crece como ciudadano. Y hace valer sus derechos como cristiano. Como cristiano. Hace valer sus derechos. Y defiende la causa del Señor. No, yo sé que mi Redentor vive. Mira, pero ¿qué problema tienes? Y esto y aquello. Yo sé, mi abogado se encargará de eso. La Biblia dice en los Hebreos, dice, que si alguien falló o pecó, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. ¿Está viendo? Entonces, mira, tenemos varias facultades que Dios nos dio. Tenemos muchos derechos que Dios nos dio. Pero Dios necesita pasarnos por la prueba. Es necesario que vengan muchas pruebas, innumerables a veces, y se repita, para que el creyente sea sólido, sea patente, sea nutrido, sea completo. Me llama David la atención siempre, porque aunque David no escribió este salmo, quizás pudo ser, pero esta exclamación que hace este salmista, más o menos la hacía David. Y David en el Salmo 27, 1 y 2 en adelante, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? O sea, no hay nadie que lo atemorice. Cuando se levantaron los enemigos contra mí, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y ahora fíjense esto y todo esto. Y esto es más grandioso, porque dice, y aunque un ejército acampe contra mí, contra él solo, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. Amén.
tremendo y terrible. Cuando usted se mete esa palabra en usted, en su alma, usted actúa como un David. Y usted va a entender muchos propósitos de Dios que no entendemos. Mira, para Dios la razón de Él es difícil a la razón humana. Para el hombre lo que es una jugarreta, para Dios es algo efectivo. Para lo que el hombre es algo serio, para Dios es una jugarreta. O sea que Dios tiene, hermano, las cosas más lógicas que el hombre no entiende. Por eso dice una de la carta de Pablo que dice que para el natural las cosas espirituales son locuras. Son locuras. ¿Quién va a entender que el Espíritu Santo hace hablar en lengua? ¿Quién va a entender que el Espíritu Santo hace que uno se estremezca y dé vuelta y a veces se cae en el suelo? Y la gente dice, ay, ¿qué es eso? No, yo no quiero ser cristiano para eso. Ese es un don del Espíritu. ¿Y sabe por qué, hermana Isabel? No lo soporta la carne, que tiene que hablar en otros idiomas y la carne estremecerse. Porque Dios en esencia, hermano, si nos apareciera aquí, nos destruiría a todos. Con la esencia poderosa que Él es. Entonces en Jesucristo los que lo vieron no creyeron. Y para nosotros, para que nosotros podamos tener un entendimiento y una claridad del Señor, entonces nos dejó el Espíritu Santo, que regula el poder del Padre. Entonces por eso es que nosotros, cuando viene el Espíritu Santo, cuando nos llena, hablamos en otros idiomas y a veces nos estremecemos y damos vuelta como un tronco, porque eso es poderoso. Entonces, todas estas cosas, si no logramos entender, vamos a ser unos creyentes raquíticos, desnutridos, nada más un camuflaje.